siempre tiene mucho que ver cómo andamos, cómo estamos con el día, de acuerdo a lo que nos pasa. Así que bueno, vamos a dar comienzo nuevamente al estudio de la palabra de Dios. Nuevamente me toca poder compartirles el capítulo 15. Si bien veníamos hablando ya desde Pablo, mejor dicho, la palabra de Dios nos viene hablando desde el capítulo, bueno, reestudiamos en realidad todo el capítulo de Romano, estamos finalizando, y cada capítulo tiene su contexto, su vida, su enseñanza, en la cual podemos nosotros ir aprendiendo y aplicándolo a nuestra vida. Decíamos lo más fresco que tenemos desde el capítulo 13, donde la palabra de Dios nos enseña como ciudadanos, hijos de Dios, ciudadanos celestial, de la ciudadanía del cielo, cómo movernos, andar en el mundo. Pero también después Pablo retoma la exhortación de alguna manera, animando a la iglesia a llevar un comportamiento en la congregación, en los hermanos. Era lo que veíamos en el capítulo 14. La importancia de poder mirar, tener empatía, ponerse del lado del hermano. Por eso Pablo decía de cómo tenemos que nosotros recibirlo, ¿no? Hablaba un poco de aquel débil en la fe y el que está fuerte en la fe. Es decir, aquel que está comenzando en los caminos de Dios y aquel que ya viene transitando una vida con la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios y la vida, de acuerdo a lo que vivimos, por eso decía un momentito, ¿no? Cómo vamos llevando, cómo estamos. Y yo creo que tiene mucho que ver las circunstancias, las situaciones, como uno esté con la palabra, en la comunión con Dios. Eso hace la diferencia. Y Pablo un poquito enfoca esto, ¿no? Es de tener consideración con los hermanos, aquellos que están comenzando, que ya venían, como bien lo explicábamos, un poco Cristian, un poco Pablo, de cómo nosotros tener que tener cuidado, ¿no? En el comportamiento, en lo que hacemos, para no ser de trompiezo a los hermanos, aquellos que han venido, o sea, hablaba justamente de los judíos, ¿no? Que ya venían arrastrando ellos de la ley, lo que la ley les enseñaba, pero estaban en la gracia de Dios, en la cual no era necesario muchas cosas de la ley. Pero bueno, en fin, así vamos terminando el capítulo 14 y con esta exhortación de poder animarnos, exhortarnos y no ser de trompiezo, como dije. Se terminó el capítulo 14 en el versículo 6, mejor dicho, pero según los estudian la palabra de Dios, dicen que el párrafo sería del capítulo 14, debería terminar en el versículo 13, porque Pablo continúa con la misma enseñanza, la misma exhortación de poder recibirnos los unos a los otros, de poder llevar esa vida congregacional conforme a lo que Dios quiere y entonces así glorificar a Dios en sí mismo, en lo que es la iglesia y en lo que es ante el mundo. Entonces, por alguna razón el Señor me llevó a seguir con esto, pero desde el versículo 1. Vamos a retomar un poquito desde el versículo 1 del capítulo 15. Y dice así, hablando Pablo: así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Mire, esta palabrita aquí, así que, es como que deja afuera todo argumento o excusa que podamos tener para no obedecer la palabra de Dios. Lo vamos a ver en el contexto que sigue. Dice, así que hermanos, con todo lo que venimos hablando, enseñando, debemos recibir. Debemos
soportar a los más débiles. Dice, así que lo que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Está diciendo que no hay cuestionamiento alguno para soportar, por lo tanto, bueno, lo que dije recién, ¿no? Lo que viene de la enseñanza, de la madurez espiritual o la falta de madurez espiritual de alguno. En el versículo 2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Agradar al prójimo es negarse a uno mismo. Es negarse a uno mismo para poder agradar muchas veces al otro. Ahora, esta abnegación que tenemos, no se trata de el conocimiento de las escrituras espiritual, no se trata de la vida en santidad, no se trata de lo que agrada a Dios, sino de lo que satisface mi vida carnal. Lo que a mí me satisface y a veces puede ser de trompiezo al hermano, eso me tengo que negar. Eso tengo que dejar de lado. Porque dice, en lo que dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. Es decir, que mi vida, conforme a la voluntad o a lo que Dios demanda, va a ser de edificación para el hermano. Ahora, si yo me quiero agradar al hermano negándome y llevando a los rudimientos de este mundo, obviamente que lo voy a agradar, pero no va a ser de edificación para el hermano. Y Pablo dice, agrade lo que es para la edificación. Todas aquellas cosas que agrade a Dios debe edificar al hermano. Y esa es la cuestión, que debemos edificarnos los unos a los otros. Ahora, me llama la atención aquí Pablo, cómo él en el versículo 1 y versículo 2, fíjense que él dice que nosotros, se pone a la par, se suma a aquellos fuertes. No dice agraden, no dicen reciban, sino que lo que somos y debemos recibirlo. ¿A qué va con esto Pablo? Es que de nada sirve, hermano, que uno enseñe la palabra de Dios y no esté dispuesto a cumplir lo que Dios demanda. La palabra de Dios dada, acompañada con el ejemplo de una vida que agrade a Dios, es la que edifica. Es la que lleva el poder de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y cuando Pablo dice esto, levanta la vara. Por eso decía, así que no hay excusa alguna para cumplirla. Porque cuando Pablo dice en el versículo 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Ahora fíjense cómo pone Pablo el estandarte para la vida cristiana. ¿A dónde nosotros tenemos que enfocarnos y a dónde tenemos que mirar para poder agradar, recibir, acompañar a los hermanos? Débiles y fuertes. Pablo se pone a la par para decirle, hermanos, Cristo no se agradó a sí mismo para escogernos a cada uno de nosotros. Miremos. Y dice Pablo, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de lo que te vituperaban cayeron sobre mí. Cuando yo pensaba en esto decía, los vituperios, claro. Los vituperios se refiere a las burlas, a las deshonras,
muchas veces al desprecio, que muchas veces llevan al desánimo. Y dice, Él tomó ese lugar para que nadie se burle de vos, para que nadie te trate como un débil en la fe, para que nadie te menosprecie. Cristo pagó por vos, por todas esas cosas que a veces no podemos mirar como hijo de Dios. Entonces por eso decía Pablo, levanta la vara, hermano, muy alta, muy arriba, para exhortar a los hermanos que deben recibirse los unos a los otros y tengan cuidado, dice Pablo, con lo que hacen. Porque dice del versículo 14, no destruya la obra de Dios por causa de la comida. O sea, cuidado, porque Cristo hizo la obra en cada uno de aquellos que creen en Él. Por eso decía, no negarnos a lo que agrada a Dios, sino a aquellos que agrada a la carne, porque puede ser de trompiezo para un hermano que Cristo ya pagó por él, y pagó el mismo precio que pagó por vos y por mí, la sangre de Cristo, allí en la cruz de Calvario. Así que Pablo pone muy arriba esto y dice el versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ahora fíjense, todo lo que viene diciendo Pablo, ¿dónde está? En las Escrituras. La importancia de ponerse a leer las Escrituras, pasar tiempo con la palabra de Dios. Ella es la que nos va a hacer discernir las cosas que tenemos que ver, las cosas que a Dios le agrada. La palabra de Dios es la que despierta en el Hijo de Dios, en el creyente, lo que a Dios le agrada. Y allí encontramos entonces la consolación. Es interesante, bueno, lo que dije recién. El apóstol Pablo pone la vara muy alta para buscar agradar a los demás y menciona a Cristo, a aquel que no buscó agradar a sí mismo, sino que siempre buscó agradar al Padre, lo que veníamos hablando desde el versículo 3. El versículo 4, Pablo dice de las Escrituras, la palabra de Dios, la importancia que tiene para nuestro aprender y caminar diario. El Hijo de Dios no puede caminar conforme a lo que Dios demanda si no lee la palabra de Dios. Porque en ella encontramos o aprendemos a ser paciente. La palabra de Dios es la que nos enseña a través de los textos de tener paciencia. Cristo lo tuvo con cada uno de nosotros. Y la paciencia es permanecer debajo de una carga o una adversidad. Muchas veces nosotros somos impacientes y buscamos solución ¿en dónde? En la palabra del hombre, en los ánimos del hombre. Y no vamos a la palabra de Dios donde podemos encontrar nosotros la paciencia y la consolación. Y para esto, Pablo termina esta porción, dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Sabes cuál es la importancia de todo esto? Que no basta solamente leer la palabra de Dios. No basta solamente ver lo que a Dios le agrada a través de su palabra, sino creer en el Dios de la palabra. No basta con leer la Biblia si yo no creo en el Dios de la Biblia, en quien yo estoy leyendo, en quien yo lo estoy conociendo. Debo creerlo, aceptarlo, tenerlo, para que eso sea eficaz en mi vida, para que yo encuentre paciencia, para que yo encuentre consolación. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación, dice Pablo, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo.
Él es el que pone en cada uno de nosotros el sentir según Cristo. Hay otros textos ahí que nos habla de la consolación, de la paciencia en 2 Corintios 1, 3 y 4, pero vamos a ir pasando para no, si lo quieren anotar y después buscar 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 y 4. Ahí nos habla Pablo de este Dios en quien tiene el Dios de la esperanza, el Dios de la consolación. Cuando Dios obra en la vida del creyente, hay unidad sin perjuicios. Y no hay diferencia, hermanos, para poder convivir, para poder servir, para poder congregar. No hay lugar ni tiempo para ver las diferencias de uno con el otro. Cuando miramos a Dios, cuando ponemos nuestra esperanza y nuestra fe en Dios para glorificarlo, solo así podemos glorificar y honrar a nuestro Dios Padre y al Señor Jesucristo, para que dice el versículo 6, para que unánime a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo no está en tu vida, si Cristo no gobierna tu vida, es muy difícil que glorifiques a Dios y al Señor Jesucristo. Y es muy difícil que como iglesia, como congregación, lo podamos hacer ante un mundo que busca de Dios. Ver una iglesia que glorifique a Dios. Debemos buscar que Dios obre en nuestras vidas. Y entonces así Pablo sigue en el versículo 7, dice, por tanto, nuevamente exhorta a Pablo a toda la congregación ahora. No es solamente a aquel fuerte, no solamente al débil, como lo viene haciendo desde antes, sino que dice, por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Ahí está. Cristo nos recibió para gloria del Padre. Todo lo que viene enseñando Pablo en estos textos anteriores deja sin argumento alguno para no recibir los unos a los otros. Y nuevamente Pablo dice y levanta la vara. Recibió a los unos a los otros como también Cristo, siempre Cristo, el estándar, el modelo, el ejemplo, para que nuestras miradas estén allí. Para que nuestra devoción a Dios esté allí. Y allí entonces aprenderemos a agradarnos los unos a los otros. Cuando nosotros ponemos a Cristo por delante. Como en el versículo 3, Pablo vuelve a levantar la vara y pone a Cristo como estándar del creyente, del Hijo de Dios. Y cómo Él nos recibió. Ahora yo me hacía esta pregunta: si Jesucristo se hubiera puesto a tratar con cada uno de nosotros nuestras diferencias, si Jesucristo se hubiera puesto a charlar con cada uno de nosotros y discutir todas nuestras diferencias para escogernos, hoy estaríamos camino ¿a dónde? Si Cristo tomara nuestro ejemplo como hombre de la tierra, no nos escogería a ninguno. Porque tales somos nosotros muchas veces, hermanos. Cuando no compartimos ideas, cuando no compartimos pensamientos, cuando no compartimos ideales, nos cuesta afinidad. ¿Y si Cristo hubiera hecho con nosotros? Estaríamos en un camino eterno a la perdición eterna. Ahora la pregunta es, ¿cómo te recibió Cristo vos? ¿Cómo me recibió Cristo a mí? ¿Cómo estaba yo? ¿Cómo llegamos a Él? Yo no vine, y lo digo por mí, en busca de Cristo como alguien perfecto.
que podía agradar a Dios. Todo lo contrario, sabía que no podía agradar a Dios. Y nunca pensé que Dios me mostrara lo que soy, y aún así eligió escogerme, salvarme, entregando su vida en la cruz, derramando su sangre para pagar el precio que yo no lo merecía. ¿Cómo te recibió Cristo? ¿O todavía no sabes si Cristo te recibió? ¿Cuáles son tus cuestiones con la iglesia para no ir a los pies de Cristo? ¿O para no servir a la obra de Cristo? ¿O para no tener afinidad con los hermanos en Cristo? ¿Cómo estamos ante un Dios que nos mira y que nos escogió tal como somos? Hermano, la exhortación de la palabra de Dios nos lleva a reflexionar que debemos andar conforme a Él, poniéndonos a los pies de Cristo, que nos renueve cada mañana, que nos limpie cada mañana, cada noche. Seguimos pues, os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar la promesa hecha a los judíos, a los padres. Cristo vino para salvarnos, pero primero vino a los suyos, al pueblo de la circuncisión, a aquellos los judíos. Pero por la venida de Cristo a su pueblo y por la gracia nos alcanzó a nosotros. El plan de Dios ya desde el inicio estaba que todas las naciones recibieran el mensaje, escucharan la voz de Dios para ser salvo. Si vos lo buscás desde el principio, desde Génesis, ya en los pensamientos de Dios estaba que todas las naciones iban a adorar y alabar a Dios, escuchando el mensaje de salvación. Y Pablo lo vuelve a recordar allí en Romanos 4:18. Ya lo estudiamos unos par de jueves atrás. Pero en su venida no solo alcanzó a los judíos, sino con su gracia, sino también a nosotros, a los gentiles. Pablo lo que quiere mostrar aquí, desde el versículo 9 al versículo 12, que menciona muchos textos del Antiguo Testamento. Porque dice el versículo 9, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré ante los gentiles y cantaré a tu nombre, dice el versículo 10. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y el versículo 12, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y él que se levantará a regir a los gentiles esperarán en él. Me llama la atención por qué Pablo menciona siempre, o por lo menos en todo esto, del Antiguo Testamento. ¿Por qué Pablo no dijo, miren, Jesucristo estuvo, fue el que nació, el que murió, el que hizo los milagros, el que estuvo entre ustedes? Pablo lo que quiere aquí es menciona las Escrituras para que ellos pudieran ver la veracidad de Dios en las Escrituras, el cumplimiento de la palabra de Dios en las Escrituras. Por eso el Señor Jesucristo, cuando camina al lado de aquellos dos que vienen de camino de Maús, el Señor dice que le declaró las Escrituras desde el principio hasta el fin, para que ellos pudiesen ver el cumplimiento en Él. Dios muestra su amor en Cristo, pero este Cristo que vino lo conocemos a través de las Escrituras. Este es el Dios en quien conocemos y a quien debemos descansar, en quien debemos descansar. Ya desde los inicios de su plan de la salvación, Dios propuso en su corazón que todas las naciones escucharan el mensaje de la salvación.
Porque ¿qué dijo Dios? De tal manera amó Dios, dice Juan, que envió a su Hijo a morir en una cruz para que todo aquel, no dice para que mi pueblo crea, no dice para que algunos paganos crean, todos, incluye la raza humana, hombres y mujeres, que crean en el Hijo de Dios será salvo. No hay excepción de personas. Si Cristo murió por todo, ¿cómo nosotros nos cuesta a veces tener empatía con algunos? Y aquí yo describí algunos detalles de lo que habla, ¿no? Porque en el versículo 10, por ejemplo, menciona ahí en Deuteronomio que donde se narra lo que Pablo está mencionando. Allí ya se declara lo que eran los gentiles, cómo son presentados adorando a Dios. También en el Salmo 17, allí del versículo 9. Del versículo 9, Salmos 18, 49. David anticipa el día en que el Mesías cantará las alabanzas a Dios en medio de una hueste de creyentes y gentiles. Allí está la persona, el tipo de Jesucristo. Y Pablo quiere que ellos puedan comprender las Escrituras de tal manera, que puedan ver a la persona de Jesucristo allí, la promesa cumplida. Y que ya no había nada más que esperar. El Mesías ya había venido. El Mesías ya había sufrido en la cruz, pagando el menosprecio de cada uno, para darnos vida eterna. Jesucristo allí en el versículo 12 dice, y otra vez dice Isaí, esta la raíz de Isaí, y el que levantará a regir los gentiles esperan en él. Dios, Jesucristo como creador, raíz de Isaí, padre de David, como hombre descendiente de David. No vamos a entrar, porque si no tenemos que entrar en toda una ideología desde el nacimiento y empezar a buscar todo el árbol genealógico del Señor Jesucristo. Pero aquí podemos ver Dios soberano, creador, raíz, y cumplida la promesa, descendiente de David, a aquello que fue la promesa, ¿no? El mismo Señor Jesucristo allí en Apocalipsis 22 lo dice a través de Juan, que recuerda esas palabras, el único texto que vamos a leer comparando a esto, ¿no? 22:16 dice así Juan con la palabra del Señor, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, él, la raíz, ahí está. Él del linaje, él el Mesías, que las Escrituras declaraban. Y aquí Pablo lo que quiere es poder mencionar todas estas cosas para que puedan el pueblo gentil. Y bueno, hermanos, después desde el capítulo 14 hasta el versículo 21, que nos tocaría en esta noche, pero simplemente un repaso. Para terminar en el versículo 13, dice Pablo nuevamente, vuelve a terminar orando. Fíjense en la oración de Pablo, dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Vuelve Pablo a mencionar la oración de este Dios en cual él trata de mostrar en las Escrituras que Él es el que obra y llena a cada uno de paz, de gozo. Solo el que afirma su esperanza en Dios tendrá gozo en toda adversidad y no tendrá tiempo ni lugar para ocuparse o fijarse en las diferencias, cuestiones secundarias que hacen de la desunión o la edificación mutua
del creyente. Solo aquel que pone la esperanza en Dios puede lograr lo que a Dios le agrada. Solo aquellos que se sientan estar justificados por Dios, con este Dios tendrán paz. Este Dios que los justifica, como leíamos también en Romanos 5, justificados pues por la fe tenemos paz. Cuando tenés paz por la justificación de Dios, tendrás paz para con los hombres. Dios es el que hace la unión entre uno y otro. Por eso dice allí en Efesios también, ¿no? Capítulo 2, aquel que de dos pueblos hizo uno, derribando esa pared intermedia de separación, cuestiones. Él es el que hizo un solo pueblo. Y como dije, hermanos, ya para terminar, desde el versículo 14 simplemente vamos a hacer un repaso de lo que Pablo quiere mencionar, porque seguramente lo vamos a poner como una introducción para finalizar este capítulo. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podés amonestar los unos a los otros. Pablo dice, yo estoy seguro que todas estas cosas ustedes lo saben, hermanos. Solamente les quiero mencionar o recordarles, pero ustedes saben quién es Jesucristo, saben. Pero hay cuestiones que les cuesta, hay cuestiones que nos apartan. Y Pablo tiene que mencionar esto. Yo les recomiendo la NTV. Está totalmente claro esta porción. Yo sé que hay muchas cosas que a veces hay que leerla bien, clara, buscar, pero desde el versículo 13 al del 14 al 21, si ustedes lo pueden leer, no hay comentario algunas que agregaran las palabras de Pablo. No hay palabras que agregar, no sé si lo podemos, a ver, ahí lo tenemos. Y vamos a leerlo así, directamente ya cerramos con esta parte. Fíjense lo que Pablo dice y lo que es su ministerio, pero trata de hacerles entender cómo tienen que manejarse. Dice, pero estoy seguro, dice, mis amados hermanos, estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de bondad, conocen todas estas cosas. También que pueden enseñarles los unos a los otros. Aún así me atreví a escribirles sobre algunos de estos temas porque sé que lo único que necesita es recordarlo, pues por la gracia de Dios soy un mensajero especial de Cristo Jesús, enviado a ustedes, los gentiles. Les transmití la buena noticia para presentarlo como una ofrenda aceptable a Dios, hecha santa por el Espíritu Santo. Fíjense, claro, así que tengamos razón de estar entusiasmados por todo lo que Cristo Jesús ha hecho por medio de mí al servir a Dios. Sin embargo, dice, no me atrevo a jactarme de nada, salvo de lo que Cristo ha hecho por medio de mí al llevar a los gentiles a Dios a través de mi mensaje y de la manera en que he trabajado entre ellos. Pablo está diciendo todas estas cosas, dando a entender el ministerio que él hacía. Y toda la gracia de Dios obrando en él. Hermanos, lo que hacemos, lo hacemos para el Señor porque Dios nos da la gracia de hacerlo. Pablo tiene total humildad de decirle, mire, en parte me atrevo a decirles. Tenía temor aún Pablo de decir o exhortar a hermanos maduros. ¿Cuánto temor tenemos que tener para poder animar, exhortar? Acá la palabra de exhortar, como dice Pablo, amonestaros unos a los otros, es animarnos los unos a los otros. Es llevarlos a la buena conducta de Cristo, con palabras de mansedumbre, de amor. Y eso ellos lo sabían. Solamente, dice Pablo, tengo que recordarles. Es tan clara, hermano, la palabra de Dios cuando nos ponemos a leerla detenidamente. La palabra de Dios no la podemos leer como una noticia del día y enterarnos de todo rápidamente.
como para tener noción de lo que pasa en el mundo. La palabra de Dios hay que sentarnos, orar, meditar, reflexionar detenidamente, y es tan clara cuando Dios nos habla a través de ella. Y Pablo presenta, bueno, aquí en estos versículos simplemente un resumen. Él era un mensajero de Cristo para los gentiles, se veía como un sacerdote, aquel que ofrecía el sacrificio, por eso dice presentarlo a los gentiles como ofrenda agradable. Todo lo que hacía, lo hacía para la gloria de Dios. Y es lo que debemos, trabajar por las almas para la gloria de Dios. Por eso Pablo decía, estaba tan ocupado en estas cosas, tenía tan la mirada puesta en aquellas almas perdidas, que decía Pablo, termina diciendo, no fui a predicar en el lugar donde ya el Evangelio estaba predicado. No fui a las iglesias donde ya se predica y se enseña, sino traté de ocuparme de aquellos donde no había llegado el Evangelio. Y ese es el principio bíblico para la iglesia de Dios. Poder llegar a las almas que todavía no conocen a Cristo. Y aquí Pablo dice, menciona ese tan versículo conocido, ¿no? Cuán hermosos son los pies de aquel que anuncia la paz, de aquel que trae las buenas nuevas de salvación, aquel que lleva el mensaje. Cuán hermoso es poder transmitir el mensaje de salvación. Por cuestiones personales, a veces nos perdemos el privilegio de ser y de llevar el mensaje de salvación. ¿Cuántas almas hay que todavía no conocen a Cristo? Y Pablo dice, hermanos, no quiero gloriarme, no debo gloriarme. Soy como ustedes, por la gracia de Dios, soy un mensajero. Y por la gracia de Dios, cada uno de nosotros somos mensajeros de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Debemos aprovechar eso y transmitir. ¿Cuántas familias tenemos? O quizás haya alguno acá que todavía no llega a comprender el Evangelio. Y déjame decirte que Dios quiere salvar tu vida para que tengas un propósito para tu familia. Yo sé que muchas veces miramos las cuestiones de la familia, el desastre, el desorden, el sufrimiento. Y a veces no ves que vos estás aquí adelante de Dios y Dios quiere transformar tu vida para que vos llegues a aquellos. Qué hermosas palabras de aquel carcelero cuando le pregunta a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le dijeron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué hermoso es que hoy estés aquí pensando en tu familia, que quieras que llegue a Cristo por las cuestiones que están pasando. Pero déjame decirte, si vos todavía no recibiste a Cristo, estás igual que ellos, sin un Dios, sin una esperanza, sin una vida eterna. Y quizás hoy sea la oportunidad de que puedas buscar a Dios. Quizás hoy sea la oportunidad de que levante la mirada de la congregación de la iglesia. No mires una iglesia, porque la iglesia está formada de hombres. Que cada uno de nosotros vino a Cristo con todos nuestros achaques, nuestros desazones de la vida. Y Cristo fue transformando y aún sigue transformando. Pero hoy Cristo quiere que mires a Él. Aquel que puede salvar y que puede cambiar y puede transformar tu vida. Y a través de ello llegar a tu familia. ¿Querés transformar tu familia? Quizás sea hoy el momento de buscar a Dios. Quizás hoy esta noche sea el momento de pedirle perdón a Cristo y decirle, Señor, todas estas cuestiones yo lo sabía, pero por no mirar la obra en la cruz nunca te pedí perdón. Por andar buscando una iglesia perfecta, nunca entregué mi vida a ti. Quizás sea esta noche que puedas encontrarte con Jesús y puedas pedirle perdón para salvación de vida eterna. Simplemente una oración, Señor, hoy reconozco que nunca te pedí perdón.
Hoy reconozco que me equivoqué y que mi vida está llena de pecados. Que toda la vida miré y busqué una iglesia perfecta para entregarme. Pero hoy me doy cuenta que solamente tú puedes transformar mi vida. Hoy me doy cuenta que solamente vos podés cambiar mi destino eterno. Y que el día de mañana, cuando vengas a buscar o que llames al encuentro, yo tenga la certeza de estar en el cielo. Que sea esa tu oración en esta noche. Pedirle perdón a Jesús y decirle, Señor, yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón, tal como soy. Como dije en un principio, Jesús no te va a cuestionar, como te puede cuestionar un hermano en la iglesia. Los hombres. Jesús no te va a preguntar si pensás lo mismo que Él. Él lo único que te va a preguntar es, ¿crees en mí? ¿Crees que yo morí por vos en una cruz? ¿Crees que el precio de mi sangre es para darte vida eterna? Eso te va a preguntar. Y si lo crees, pedirle perdón y entrega tu vida a Él. Vamos a orar y para finalizar. Buen Dios y Padre, Señor, cuántas gracias te damos una vez más.